al presidente de Esmontañas para que os salude y después retomo yo la presentación del webinar. Marcel. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. No sé si ya está conectado todo el mundo, todavía están dando paso, pero bueno, como tratamos de ser puntuales, intentar ajustarnos lo máximo posible al tiempo, vamos a dar bienvenida a la webinar. Te voy a pedir, Gemma, a ver si puedes silenciar a todos, que yo creo que es más fácil desde tu... No sé quién tiene el... Ya está, todos silenciados. Gracias, Gemma, que si no se oían muchas interferencias. Bueno, pues muy bien. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Simplemente intentaremos ajustarnos bien al tiempo. Os doy la bienvenida en nombre de Esmontañas, de la asociación que organiza hoy esta webinar. Yo creo que de un tema muy interesante como son los fondos europeos. Tenemos un cartel de lujo y sin más voy a darle la palabra a María Ángeles Armisen, que va a ser la persona que ejerza de moderadora de esta webinar de hoy. Espero que os sea de mucho interés. María Ángeles es la vicepresidenta de nuestra asociación, también es presidenta de la Diputación de Palencia y hoy va a ser la maestra de ceremonias. María Ángeles, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Marcel. Buenas tardes de nuevo a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Esmontañas la organización de esta webinar sobre consejos prácticos para acceder a los fondos europeos y un agradecimiento que hago extensivo a los participantes y protagonistas de este panel que nos acompañan en este Zoom, en esta videoconferencia, que son a Juana López Pagán, Aurelio García Gallego y a Judith Flórez Paredes. Como ha dicho Marcel, mi nombre es Ángeles Armisen, soy presidenta de la Diputación de Palencia y también soy presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. Yo tengo sin duda el privilegio de moderar esta mesa redonda. Toda crisis es consecuencia de los desequilibrios que alcanzan una magnitud que al final afectan al conjunto de la sociedad. Y no cabe duda que la pandemia que sufrimos desde hace un año entra dentro de esta categoría. Sin duda, a todos los niveles podemos hablar de crisis sanitaria, social y económica. En el ámbito municipal, de manera general, se suma otra crisis, que es el reto demográfico, de gran calado y de mayor duración en el tiempo. En España, 6 de cada 10 municipios tienen menos... No, yo estoy en una charla. O como en toda crisis, como decía, sin duda, pues los desequilibrios hacen que afecten al conjunto de la sociedad. En España, 6 de cada 10 municipios tienen menos de 1000 habitantes. En todos ellos, como representantes públicos o si pertenecemos a alguna asociación, por nuestra participación o nuestro compromiso social, tenemos el deber de garantizar estos servicios y de generar oportunidades. La situación provocada por el COVID-19 sin duda ha de servir para reflexionar sobre quiénes debemos ser o quiénes deben ser los protagonistas de la recuperación. Sin duda, muchos compartiréis la afirmación que voy a hacer y es que los protagonistas de esta recuperación deben ser los ciudadanos. Y somos nosotros quienes debemos ofrecerles un nuevo modelo más equilibrado. Estas décadas han sido sin duda de un crecimiento pues, desequilibrado o radicalmente polarizado entre lo urbano a costa del medio rural. Y precisamente cuando el coronavirus más nos ha castigado, el ámbito rural ha llegado al rescate, como me gusta decir a mí, enarbolando servicios esenciales y posibilitando incluso nuevas formas que nunca se nos hubieran ocurrido y que alguno de vosotros estáis practicando en este momento, como es el teletrabajo desde cualquier parte del territorio. Si situamos a los españoles y si situamos a nuestros ciudadanos en el centro de la recuperación, debemos reconocer
el papel entonces de las administraciones que le son más cercanas y que somos las más próximas, que somos las entidades locales. Aquí llega la importancia de esta mesa. Los fondos europeos que va a recibir nuestro país en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación. Sin duda una muestra de solidaridad de todos los europeos y de los socios comunitarios y una inyección sin precedentes de 140.000 millones de euros hasta el año 2026. Una solidaridad que deseamos, pedimos, que llegue también a las corporaciones locales para poder poner en el centro de la recuperación a nuestros ciudadanos. Por supuesto, estas tres ideas con las que he iniciado esta mesa generan grandes retos y estos fondos todavía es un reto mayor en su gestión y en el destino de los propios fondos. Los participantes en esta mesa redonda van a aportar su visión de cómo aprovechar estos fondos o esta oportunidad, cómo aspectos como el teletrabajo han venido a quedarse, pero se quedarán en nuestros pueblos en la medida que contemos con infraestructuras suficientes, al igual que otros retos y oportunidades que sin duda estamos todos pensando en este momento en cada uno de nuestros pueblos. Sin duda, a mí me gusta hacer una máxima, algunos ya me conocéis, yo siempre decía que tenemos que comunicar territorios, pero que tenemos que pasar a comunicar personas, y ahora a mí me gustaría decir que debemos pasar de la España vaciada a la España conectada. Y ese es nuestro objetivo, nuestro reto, y en un resumen yo creo que de lo que muchos hablamos y comentamos en distintos debates o oportunidades que hemos tenido de charla. Tres ejes pienso o planteo ya a los ponentes que han de ser atendidos desde la perspectiva local. El primer debate pasa por ver cómo gestionar estos fondos de una manera más eficiente. La configuración actual supone una gestión directa del 4,2% de los fondos para las entidades locales, unos 1.480 millones, y sin duda, si no nos seríamos buenos alcaldes, pues tenemos que pedir más, y si no, no seríamos buenos responsables de las entidades locales. Yo, como presidenta de Diputación, todo aquel que se acerca a mi despacho, sin duda, es para pedir recursos para sus pueblos. Por lo tanto, así hemos aprendido y sin duda las entidades locales reclamamos lo que es la participación en el conjunto de España. También quiero poner en valor las iniciativas del Ejecutivo de España. En estas últimas semanas se ha anunciado el destino de 10.000 millones de euros en los fondos europeos para luchar contra la despoblación. Y en este último Consejo de Ministros hemos conocido que algunos ayuntamientos y diputaciones podremos gestionar una parte de los fondos destinados a los proyectos de transición ecológica. Por lo tanto, también buenas noticias y pasos hacia adelante. Sin duda, todos los que conocemos las entidades locales, rompo una lanza a favor de su gestión. Este año hemos sido determinantes para sostener el tejido social y económico de nuestro entorno. El segundo debate pasa por fijar las prioridades de esos fondos. Debemos de ser ambiciosos para cambiar el modelo productivo de abajo a arriba. Y sin duda, si he empezado diciendo que debemos pasar de la España vaciada a la España conectada, pues contamos con esa Agenda España Digital 2025, que sin duda lo que queremos es que se acelere el despliegue. Nos hemos vuelto una sociedad rápida e inconformista. Yo siempre lo digo, nuestro ordenador cada vez va más lento, el tren cada vez va más despacio, sin duda nos conectamos cada vez peor y simplemente es porque queremos todo y lo queremos ya. Y tanto reclamo esa aceleración de la digitalización. Podría poner ejemplos desde mi provincia muy brevemente. Todavía contamos con 419 zonas blancas a las que no llega la banda ancha de nueva generación. Cada uno de vosotros podríais poner un ejemplo o un municipio. Por lo tanto, no me quiero centrar en localismos, sino simplemente hacer la afirmación general. Conectividad y, sin duda, movilidad. Vertebrar el territorio mediante un transporte eficiente. Esa movilidad que también va a cambiar como modelo que dentro de los fondos europeos y que, pongo el ejemplo de Castilla y León, ya se ha aprobado un transporte a la demanda gratuito para acudir a los núcleos prestadores de servicios. En lo que compete
al objetivo de Esmontañas, sin duda podemos poner en marcha mecanismos que garanticen el desarrollo en nuestras zonas de montaña, a las que además de todas las dificultades o algunas de las o retos que he citado, sumamos el problema orográfico, la estacionalidad de algunos recursos, como bien conozco en algunas de vuestras zonas, y sin duda, bueno, pues también condiciones climatológicas, de dificultad de acceso, etcétera, etcétera. Y el tercer reto, sin duda, es afrontar esta transformación con agilidad. ¿Por qué? Porque en muchos casos estos fondos llevan unos plazos de ejecución breves que para las entidades locales pueden generar dificultades. Por lo tanto, muchas cuestiones para debatir y sin duda solicito a nuestros ponentes que hablen de todo aquello que conozcan, porque a todas las entidades locales nos va a venir bien para afrontar esas tres cuestiones con las que nos enfrentamos, por lo menos desde mi experiencia, a la hora de abordar estos proyectos. Dentro de esa agilidad, por supuesto, la reducción de las cargas burocráticas, que es verdad que en el Real Decreto, en algunas cuestiones, van dirigidas precisamente a esos mecanismos, incluso la colaboración público-privada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo aquello que nos ayude a los pequeños ayuntamientos, a los grandes ayuntamientos, pero sobre todo a los que tenemos unas dificultades, como son los que estamos integrados en Esmontañas, pues seguro que va a hacer que podamos acceder a esos recursos de una manera más eficiente. Termino. Sin duda, desde todos los ámbitos queremos resolver las dudas de acceso a los fondos europeos. Las mismas que, sin duda, somos conscientes todos que es una oportunidad histórica para el municipalismo y para nuestras zonas. Yo hoy reivindico el papel de Esmontañas como una asociación vertebradora y sin duda transversal que ha sabido hacer las cosas en muchos debates y en muchas cuestiones. Reivindico el papel del municipalismo y sin duda el objetivo que todos compartimos: convirtamos a los vecinos y a las administraciones más cercanas en protagonistas de la recuperación. Con esto yo termino esta introducción. Bueno, pues apuntando sin duda algunas cuestiones y voy a pasar a presentar a la primera ponente de este lujoso panel. Cuando me dijo Marcel de moderar, digo, bueno, son tres personas que saben muchísimo de esas cuestiones que yo he apuntado, bueno, pues muy someramente. Juana López Pagán. Pues, Juana, buenas tardes. Desde enero de este año, Juana ocupa la Dirección General de Políticas para la Despoblación tras su nombramiento por el Consejo de Ministros. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, doctora en Gobierno y Administración Pública por la Complutense de Madrid, cuenta con másteres y cursos de liderazgo público, de emprendimiento e innovación en Deusto, en Derecho y Políticas de la Unión Europea en la Carlos III y en Práctica Jurídica por la Universidad Complutense. Por lo tanto, tiene un currículum de conocimientos pues sin duda excepcional y luego una trayectoria profesional en la que yo voy a destacar solo dos aspectos, porque si no nos comeríamos el tiempo que tiene Juana casi para intervenir. Dos aspectos que han estado presentes en toda su carrera: el municipalismo y la gestión de proyectos europeos en el ámbito local. Hasta hace unos meses, Juana era la jefa del área internacional de la Federación Española y Proyectos Europeos de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, y sin duda toda su experiencia ha sido vinculada al municipalismo, como digo, y a la gestión de proyectos europeos y proyectos internacionales. También ha sido docente en la gestión de proyectos internacionales del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, desarrollando también su actividad en el programa experto en Transparencia e Integridad, impartido por Transparencia Internacional España, en colaboración con la Fundación Ortega y Gasset. Como primeras reflexiones, su ministerio convocó una MDI, manifestación de interés, ya lo tenemos incluso abreviado, para identificar proyectos solventes con impacto en el reto demográfico y la lucha contra la despoblación. Pues sin duda una de las preguntas sería si ya tienen alguna conclusión dentro de las manifestaciones de interés y sin duda pues todo aquello que nos pueda ayudar a cómo se van a financiar
proyectos de este tipo. Y otra cuestión que sin duda nos gustaría saber a todos es que hace muy pocos días se ha presentado un plan ambicioso de medidas frente al reto demográfico. Sin duda es una gran oportunidad para que la propia directora general pues, nos pueda de manera concisa pues, resumir un poco cuáles van a ser los ejes o qué se puede destacar de ese ambicioso plan de medidas que para las entidades locales pues, es, bueno, yo diría que un eje importantísimo en el que todos estaremos dispuestos a colaborar. Juana, buenas tardes, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a participar a este seminario y felicitaros por vuestra organización. Personalmente, además, pues son esos momentos bonitos donde uno puede compartir no solamente lo que estamos haciendo actualmente desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto, sino que yo tengo una mochila bien bonita de experiencia local, como decías, querida presidenta y amiga Ángeles, en el ámbito de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por eso, además, bueno, me encanta compartir mesa con la directora general, con Judith Flores, compañera y amiga también, ¿no? Y de esa batalla de lo local. Así que yo siempre digo, en estos pocos tiempos que llevo en el ámbito de la Administración General del Estado, que han incorporado a una aliada del ámbito local y que, por tanto, va de suyo que la mirada que estamos proyectando desde la Secretaría General de Reto Demográfico, desde mi propia dirección general, tiene, por supuesto, esa perspectiva, ¿no? de mirar al ámbito local no solamente con interés, sino desde la consciencia de que es desde el ámbito local desde donde mejor se pueden definir esos proyectos. Y de ahí esas manifestaciones de interés que se lanzaron y que ahora mismo brevemente ya os puedo decir que de esas 4.200 manifestaciones de interés, más del 60% nos las enviaron entidades locales, que yo siempre digo gobiernos locales, que yo lo aprendí muy mucho y no solamente me lo creo, sino que lo pienso defender en todos los espacios en los que pueda estar presente. Pero fijaros que es cierto que llevábamos muchísimo tiempo trabajando en el ámbito de la federación, y eso lo va a contar perfectamente la directora general, Judith, en estos últimos años, donde el tema de la lucha contra la despoblación y el reto demográfico lo hemos puesto también el ámbito local en la agenda política, y no solamente en la agenda política nacional, sino también en la agenda política europea, ¿no? Que hoy queremos hablar de nuestra lógica, de nuestra participación de los gobiernos locales en la financiación europea, que es importante distinguir la que vamos a tener ya, o sea, pasado mañana, como aquel que dice, con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero que no debemos olvidar que muy poquito tiempo después lo que nos vamos a encontrar es con el nuevo marco financiero plurianual. Pero sí que es cierto que yo creo que es importante que hagamos el ejercicio de reflexión, aunque sea breve, de ser conscientes, y creo que lo somos todos los que estamos en esta mesa de discusión y seguro que los que nos están viendo, y es que la lucha contra la despoblación, reto demográfico, o como yo me vais a permitir, prefiero llamarlo, que es la cohesión territorial y la vertebración del territorio y por tanto de cómo luchamos contra la desigualdad de los ciudadanos y ciudadanas que viven en nuestro país o en nuestro ámbito europeo, tenemos que poner en valor. Porque sí es verdad que si circunscribimos todo al ámbito de la consecuencia, que es el reto demográfico, o a la causa, si es la despoblación, nos estaremos olvidando de algo que va mucho más allá. Y es cómo somos capaces de generar espacios donde eliminemos la dicotomía urbano-rural y fundamentalmente luchemos contra lo que algunos expertos, y yo algunos de ellos, ellas en concreto he aprendido mucho
Mercedes Molina, catedrática de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid, lo definen como una crisis territorial, donde tenemos que ver cómo podemos ser capaces de generar la oportunidad, cómo somos capaces de generar inversiones en el territorio de nuestro país. La cuestión es quiénes debemos responder ante este desafío. Evidentemente lo tienen que hacer la Administración General del Estado. Evidentemente quien se enfrenta a este desafío enorme permanentemente es el ámbito local, pero sabemos y tenemos que ser conscientes que nuestro sistema político territorial es un sistema político descentralizado, donde tenemos que buscar las soluciones desde el punto de vista de una gobernanza multinivel. Y esto no lo quiero decir como que la Administración General del Estado o el Gobierno de España se hace a un lado de su responsabilidad, pero sí que tenemos que ser conscientes que ahora más que nunca tenemos la posibilidad de dar un salto cualitativo en esas decisiones que tenemos que tomar todos, porque vamos tarde, y lo sabemos. No va a ser fácil revertir la situación que tenemos en muchos de nuestros territorios, pero que si lo hacemos de la mano y siendo conscientes, cada uno de nosotros tenemos un rol, podremos dar respuesta. Y de ahí esas primeras 130 medidas que planteabas, Presidenta, que aprobó el Gobierno de España en la Comisión Delegada de Reto, que quieren dar esa muestra de ese compromiso. Es un ejercicio que no ha sido fácil. A mí me ha tocado nada más llegar a la responsabilidad que tengo que asumir, pero que no siendo fácil nos ha permitido identificar una enorme complicidad de los diferentes departamentos ministeriales en los que hemos consensuado con ellos una suerte de medidas que tienen financiación, por tanto no es un elemento solamente, digamos, discursivo, programático, sino que van a tener financiación y que esa financiación fundamentalmente va a venir en primera instancia del mecanismo de recuperación, pero no va a ser lo único que vayamos a hacer. La cuestión es que tenemos que ser conscientes que, como planteabas al inicio de esta intervención, lo que nos encontramos actualmente es con más de 140.000 millones, de los cuales durante los 3 primeros años van a ser inversiones, pero que esas inversiones tienen que llegar al territorio, tienen que capilarizar. Y la Administración General del Estado está dispuesta a que eso suceda, y de ahí ese ejercicio. Pero para que capilaricen y para que lleguen, efectivamente, tenemos que trabajar desde una perspectiva absolutamente coordinada y de cooperación. Y de eso los gobiernos locales saben mucho. Yo no puedo evitar, ¿no?, todavía no llevar la chaqueta de toda mi experiencia profesional en la federación, pero creo que es absolutamente fundamental. Fíjate que de esta maravillosa mesa en la que estamos me falta el ámbito autonómico, porque creo que sería fundamental que en este ejercicio de discusión de los fondos o de lo que va a llegar a España tuviéramos en cuenta también esa perspectiva, porque cuando estamos hablando de las medidas del plan de recuperación, muchas de esas medidas van a ser territorializadas en el ámbito autonómico, y desde la Administración General del Estado estamos trabajando en 2 líneas. Por una parte, que lo que es competencia estatal o aquellas políticas que, digamos, son de vertebración a nivel estatal, tengan una vía de financiación directa por parte de los gobiernos locales, y esto lanzo ese mensaje de tranquilidad. Pero por otra parte sí que es cierto que va a haber mucho porcentaje de la financiación que nos va a llegar en este primer mecanismo de recuperación, donde necesitamos que sean también las propias comunidades autónomas las que nos ayuden, a que esa financiación capilarice en los diferentes niveles de gobierno local. Nosotros tenemos obviamente un mandato que tiene que ver con el hecho de intentar que mucha de esa financiación y que muchas de esas iniciativas puedan entrar en aquellos ayuntamientos fundamentalmente que son los más pequeñitos, los de menos de 5.000 habitantes, pero también estamos trabajando para que no dejemos
por medio un gap importante, que son aquellos que se nos quedan en la vertebración precisamente del territorio, en aquellos que pueden hacer una conexión entre lo que denominamos rural y lo que denominamos urbano, que yo creo que ahí tendríamos también un elemento de discusión importante. Hoy precisamente vengo de un acto que se ha producido en el Senado, que es el segundo aniversario de la manifestación que muchos de nosotros y muchos de vosotros y vosotras vivisteis en relación a la España en la ciudad, término que tampoco nos termina de convencer a nosotros y que yo estoy totalmente de acuerdo, Ángeles, contigo, que ojalá que podamos hablar de una España conectada, cohesionada e inclusiva. Por cierto, uno de los ejes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, porque no podemos denostar a aquellas personas que siguen estando en el territorio. El territorio no está en sus mejores condiciones, pero no está vacío y por tanto tenemos que poner ese foco, y aunque todos podamos entender que este término ha entrado en nuestra agenda política y mediática, creo que también desde los poderes públicos tenemos que hacer ese, no solamente ese guiño, sino ese reconocimiento a quien está cuidando precisamente nuestro territorio. Pero lo cierto y verdad es que nos encontramos ante una situación donde van a llegar o va a llegar muchísima financiación europea, insisto, que nos va a venir directamente del mecanismo de recuperación, y la responsabilidad está en el Estado. Y el Estado somos todos. Entendedme esta reflexión. Yo sé que si digo esto parece que, insisto, nos estamos quedando en medio. No, para nada. Pero el Estado somos todos y tenemos que ver la manera, insisto, de que esta financiación seamos capaces de que llegue a los territorios y que además esos territorios sean capaces de poderla ejecutar y de generar proyectos de transformación. Yo hace poco me hacían una entrevista donde me preguntaban si los municipios más pequeñitos serían capaces o no de ejecutar proyectos europeos, y si son capaces, mejor dicho, casi de plantearlos. Y yo no es que quiera lanzarle, por supuesto, la pelota a la federación, porque yo me siento federación y voy a serlo toda mi vida, pero sí sé el papel tan importante que tiene la federación y por tanto de la Administración General del Estado, las ganas que tenemos de seguir reforzando ese papel. ¿Para qué? Para demostrar que las ideas, los proyectos, claro que están en los pequeños ayuntamientos. Otra cosa es que tengamos que ayudarles a que tengan las herramientas suficientes para ponerlos en marcha. Por tanto, un primer mensaje. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tenemos que ser conscientes que tenemos que articularlo entre los 3 niveles del Estado para que esas inversiones lleguen y sean transformadoras. Tenemos que cambiar el modelo de desarrollo sostenible, es lo que nos está pidiendo Europa, pero no va a ser solamente el único elemento, digamos, de financiación, sino que, como insisto, vendrá el marco financiero plurianual, y donde nosotros desde la Secretaría General de Reto Demográfico estamos trabajando es para trabajar a nivel gobierno, sobre todo con nuestro Ministerio de Hacienda, para decirles, por favor, en esta ocasión, cuando nos sentemos a hacer el acuerdo país, los gobiernos locales tienen que estar sentados en el diseño principal de cómo actuar con esos fondos. Yo sé que quizá la lógica en la que muchas veces estamos trabajando, porque así me ha pasado a mí durante más de 15 años de mi experiencia profesional, es ver cómo los ayuntamientos pueden presentar un proyecto y cómo se encuentran con una serie de dificultades a la hora de presentar un proyecto, donde solamente los que tienen las herramientas, los que conocen, como decimos, la hoja de ruta, pueden estar en ese círculo virtuoso. Por tanto, nuestra responsabilidad es que ese círculo virtuoso sea de muchos más ayuntamientos. Pero no pensemos, y es una lógica que tenemos que aprender, no pensemos solamente en la lógica de proyectos. Los proyectos se podrán presentar y tendremos que articular mecanismos para que los ayuntamientos los puedan hacer de la mano de la Federación Española de Municipios, de la mano de las comunidades autónomas, de la mano de las diputaciones y, por supuesto, con el apoyo de la Administración General del Estado. Pero no perdamos de vista que la financiación que nos llega del ámbito de la Unión Europea tenemos que
consensuarla a nivel de acuerdo del Estado miembro. Y por tanto es ahí donde nosotros, cuando tenemos realmente los principales mecanismos de financiación, tenemos que poner a los gobiernos locales en el mismo nivel de discusión para poder capilarizar toda esa financiación. Y luego, obviamente, ayudar a que se puedan presentar a determinadas líneas de proyectos, pero los grandes fondos vienen al país, en el país tenemos que articularlo con las comunidades autónomas y yo desde aquí lo que os puedo lanzar, y no me quiero extender mucho más para que podamos seguir con la discusión, sed conscientes que desde esta Secretaría General, en el reto demográfico y la lucha contra la despoblación, vamos a luchar para que el ámbito local esté en el primer nivel de discusión, para que sea el ámbito local quien nos diga, quien articule con nosotros y quien articule con las comunidades autónomas cómo hacer llegar esa financiación. Esto que se dice del top-down o el bottom-up, sí, esta jerga que tenemos siempre en el ámbito internacional, realmente si hay una oportunidad para cambiar una forma de hacer las cosas, es ahora. Así que yo no puedo entrar ahora mismo en el detalle, pero si podemos entrar más tarde, lo haremos. Y si no, obviamente abierta a todas las consultas. Pero insisto, es nuestra responsabilidad como país hacer que el ámbito local sea primer interlocutor y definidor de esas políticas, para que esas políticas puedan tener aplicación de financiación directa. Muchas gracias, Juana. Y voy a dar la palabra, sin extenderme absolutamente nada, a Aurelio García Gallego. Es nuestro siguiente participante en esta mesa y uno de los grandes exponentes, sin duda, de la colaboración público-privada, de una sinergia entre todos los sectores que nos debe permitir obtener, sin duda, un mejor resultado en esos fondos europeos. Es el director de la Escuela de Negocios del Pirineo, que apoya distintas iniciativas emprendedoras en el Pirineo aragonés y en el mundo rural. En SNEPI trabaja desde el diseño, el conocimiento, la visión global y la tecnología. El objetivo fundamental es que estas herramientas se incorporen pues, al ADN de nuestros territorios, ¿no? De nuestras empresas que están en el territorio. Hasta el momento han formado a más de 5.000 personas y han ayudado a 3.000 empresas de territorios rurales y de montaña. Además, ha colaborado con casi 500 entidades públicas y empresas privadas en la redacción de proyectos, por lo que podríamos decir que ahora mismo es una persona que todo ayuntamiento o entidad local querríamos tener, Aurelio, para abordar el reto de los fondos europeos. Me gustaría plantearte un par de preguntas y además hablo de Aurelio con conocimiento porque yo me he desplazado a Huesca a conocer alguno de sus proyectos en persona y os digo que no solo hay que conocerlos, sino que disfrutarlo. O sea, y ya os podrá contar él porque es un hotel precioso en el Pirineo que han hecho y bueno, una maravilla. Desde tu experiencia, ¿qué tipo de proyectos se pueden financiar con cargo a los fondos Next Generation? Y sin duda, ¿qué filosofía debe impregnar estos proyectos para que sean elegibles? Porque no solo, ya sabes, es la idea, no solo son los recursos, sino a veces, bueno, ¿qué voy a decir? Pues es la filosofía que debe acompañar algo para hacerlo atractivo. Aurelio, tienes la palabra. Buenas tardes y gracias. Bueno, Ángeles, muchísimas gracias por tu presentación llena de cariño y gracias a Desmontañas por invitarnos a participar y a dar un poco nuestra humilde opinión y bueno, intentar aportar lo que sabemos y lo que estamos viviendo cada día, porque es verdad que estamos interactuando con un conjunto importante de administraciones locales, la mayor parte de ellas pequeñas, que nos están llamando y que, bueno, intentamos un poco intentar traducir, ¿no?, todas estas grandes palabras, qué significan estos ejes, estos componentes que tienen este programa, ¿no?, o estas líneas de acción. Y la verdad es que, bueno, estamos acumulando una experiencia sin tener un poco toda la visión completa de la jugada, ¿no?, porque realmente no la tenemos nadie. Yo estoy viendo que es un programa que se está definiendo poco a poco, ¿no?, que hay unas líneas estratégicas, unos grandes ejes, unas políticas palanca,
y que de alguna forma lo que dicen los alcaldes, lo que dicen las personas de los municipios de montaña y normalmente municipios pequeños, ayuntamientos pequeños, bueno, ¿y yo qué puedo presentar aquí? ¿Yo qué puedo hacer? ¿No? ¿Cómo puedo trabajar? ¿No? Un poco es ese nivel de empatía que a mí me gustaría un poco trasladar, ¿no? Y entonces, bueno, un poco a nivel de filosofía que comentabas, Ángeles, lo primero de todo, es decir, saber que todavía no tenemos una información completa, no es la típica convocatoria que se sabe ya cómo va a ser y que te viene determinado qué cosas tú puedes presentar. Aquí sabemos unas grandes líneas y conocemos, o sea, 4 grandes pilares y conocemos 10 políticas palanca, ¿no? Y además sabemos que hay unas dotaciones presupuestarias en porcentajes. Eso es lo que sabemos, ¿no? Tenemos otra pista que es las manifestaciones de interés que han ido saliendo. Tal vez la más importante, como comentaba Juana, la que sacó reto demográfico, ¿no? Es decir, entonces tenemos unas manifestaciones de interés que nos han permitido hacer como un ejercicio de entrenamiento o de ideación de qué proyectos podríamos presentar. Yo creo que es un tema también importante a tenerlo en cuenta, ¿no? Me gustaría lanzar un mensaje de empoderamiento. Es decir, aunque muchas veces estemos escuchando políticas, palanca, grandes ejes, ¿no? Economía circular, digitalización, conectividad, no sé qué cosas que a veces nos quedan tal vez un poco elevadas, somos capaces desde los municipios pequeños y desde los municipios de montaña como los primeros de hacer grandes proyectos. Y que no nos cortemos, que pongamos toda la energía, todas las ganas, toda la motivación para formular grandes proyectos, que como decía Juana, ¿no? A veces le habían preguntado si los municipios y sobre todo los municipios pequeños tendrían capacidad de gestionar y de proponer. Yo creo que sí, que se tiene. Es decir, tenemos talento, tenemos capacidades, tenemos un gran diagnóstico del territorio, tenemos ideas, ¿no? Y yo os animaría a que de verdad, si queremos que realmente este programa sea eficiente y llegue al territorio, pasa por los municipios y pasa por los municipios pequeños y pasa porque seamos capaces desde los municipios pequeños de esas ideas que tenemos, ser capaces de articularlas y proponerlas en formato de proyecto ganador, que es lo que tenemos que hacer y es lo que sabemos hacer y que no es tan difícil, que lo hagamos, que nos pongamos a ello y que lo hagamos de verdad, ¿no? Y que también es muy importante empezar desde ya. Yo sé que muchos de vosotros y de vosotras ya habéis empezado, porque, bueno, pues estamos en contacto permanente y lo sé, ¿no? Pero que no esperemos a las convocatorias. Que es verdad que a lo mejor hacemos un trabajo que luego no se termina de ajustar a las convocatorias cuando salgan, pero seguro que no es un trabajo perdido, seguro que sirve para algo, ¿sabes? Y probablemente lo que trabajemos desde ya no nos estemos equivocando mucho, ¿no? Entonces, yo os animaría a poderlo hacer, ¿no? Entonces, muchas veces dice la gente, o los alcaldes o los técnicos de los ayuntamientos dicen, vale, pero ¿qué podrá ser? ¿Qué tipo de proyecto, no? Y a veces hay una idea y esa idea hay que comprobar si realmente cumple o no cumple, en principio con la información que tenemos, y a veces no hay una idea, pero necesitamos inspiración para tenerla, ¿no? Yo me he encontrado de las dos maneras, ¿no? Entonces yo os diría, oye, en los dos casos, o sea, si tenemos una idea o necesitamos inspiración, de momento lo que tenemos es el programa España Puede y las 10 políticas palanca en las que se apoya con todas sus acciones. Esos documentos hay que leérselos varias veces y hay que leérselos varias veces con un ejercicio un poco de creatividad, ¿no? Es decir, oye, mi ayuntamiento, mi municipio, mi pueblo, mi idea, esto que yo llevo en la cabeza, que querría hacer, que no sé qué, ¿de qué forma encaja dentro de estas informaciones que tenemos, aunque sea a un nivel un poquito elevado? Y cómo yo puedo, si tengo una idea, cómo puedo desarrollarla para que cumpla mejor. Y si no tengo una idea de esto que me están proponiendo, de que esto que va a ir, ¿cómo lo puedo aterrizar, ¿no? Y entonces, yo eso lo he hecho varias veces, ¿vale? Lo he hecho varias veces poniéndome un poco en el lado del pequeño municipio. Y de las dos maneras, ¿eh? Es decir, oye, ¿qué puedo hacer en mi pueblo? O tengo esta idea en mi pueblo, ¿cómo puede ser mejor para que opte?
Y os digo que trabajándolo en equipo, 2, 3 personas, con un poquito de creatividad, salen proyectos espectaculares. Y a veces tienes un proyecto muy básico y dándole 2 o 3 vueltas, al final sale una idea bastante consistente y que se puede trabajar. Y que luego tendremos que esperar a ver si llega la convocatoria y si cuando llega la convocatoria cumple o no cumple, de verdad. Pero hay que trabajar. Entonces, primera fase, ideación. ¿Vale? O sea, tenemos que intentar idear las ideas o que las tengamos o que nos inspiren las políticas para, o de alguna forma, estos documentos para poderlo hacer, ¿no? Muy importante que se alineen perfectamente o todo lo que podamos con la información que tenemos hasta ahora. Otra cosa muy importante, porque a veces nos ha pasado, hemos trabajado en la ideación y bueno, pues ya saldrá la convocatoria. Yo creo, error. Tenemos que tener la idea y en la medida de las posibilidades de cada uno o de cada una, empezar a trabajarla. Empezar a hablar con técnicos que empiecen a dimensionarla, valorarla, memorias valoradas. Si no se puede, si no tenemos recursos para encargar un proyecto, pues trabajémoslo a nivel de memoria valorada o como podamos, pero sea de energía, sea de alguna infraestructura, sea de educación, sea de formación, sea de servicios sociales, sea de lo que sea, es importante que desde la idea la avancemos todo lo que podamos, ¿no? Hay un calendario por ahí, también en la expectativa de que se pueda cumplir, de que, bueno, la primavera se va a consumir en negociaciones entre el programa a nivel de Estado y la Unión Europea y que una vez que ya esté el tema validado, consensuado y demás, se podrán empezar a salir las convocatorias. Pues tal vez en junio, julio, agosto, septiembre empezarán a salir las convocatorias. Cuando salgan, sabemos que es un programa que requiere agilidad. Entonces, yo no preveo, y os hablo desde el desconocimiento de cómo van a salir las convocatorias, y estoy en el otro lado, pero probablemente yo me imagino que van a salir con un periodo de tiempo muy breve, con lo cual lo que tenemos que hacer es tenerlas preparadas, a tener las ideas, que se alineen, desarrollarlas al máximo posible, tener documentos técnicos que las avalen o que las puedan tener indicadores de medición más precisos que simplemente una idea abierta y de alguna forma tenerla ahí un poco preparada. Otro consejo, supongo que cuando salgan las convocatorias, habrá convocatorias que saldrán a nivel del Estado, habrá convocatorias que salgan desde las comunidades autónomas y habrá convocatorias que a lo mejor o programas que se comparten con las diputaciones provinciales. Pues bueno, yo creo que como municipios deberíamos estar conectados en la medida de nuestras posibilidades con estos 3 niveles. En las diputaciones provinciales van apareciendo por ahí personas, técnicos, diputados que están encargando un poco de trabajar estas cosas. En las comunidades autónomas también. Y en el Estado igual nos pilla un poquito más lejos, pero a la medida de nuestras posibilidades tenemos que estar ahí un poco viendo cómo va evolucionando todo esto, ¿no? Y cómo vamos conectando lo que tenemos en cada uno de los municipios con estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco os aportaría eso desde la experiencia que estamos acumulando de echar una mano a técnicos, a alcaldes y demás, ¿no? Y este ejercicio que os he trasladado aquí nos ha funcionado en varios casos para tener ya ideas, yo creo que bastante consistentes y bueno, estamos ya un poco en la fase de empezar a trabajar técnicamente los proyectos y de esta manera, a buen seguro que cuando salgan las convocatorias, pues podremos tener cosas. ¿Y qué tipo de proyectos? Pues si vemos un poco los 4 grandes ejes y las 10 políticas palanca, posiblemente, la verdad, abarcan mucha tipología de proyectos, pero mucha. Es decir, y para el medio rural, muchas más, ¿vale? Porque si al final España verde, ¿qué os voy a decir? Una España cohesionada e inclusiva, ¿qué os voy a decir? Una España en la que no haya brecha de género, mujeres jóvenes y mayores, ¿qué os voy a decir? Una España digital, ¿vale? Estamos más lejos, ¿vale? Pero lo necesitamos. Entonces, bueno, creo que podemos trabajar muchos proyectos muy diversos, muy interesantes, muy innovadores, que generen un cambio, que cumplan la filosofía de lo que nos están pidiendo y con buenos proyectos yo estoy seguro que van a llegar estas políticas al territorio y al medio rural y a los municipios de montaña. Entonces, bueno, mi experiencia esta es hasta ahora, hasta lo que os podemos contar y encantado de poderla compartir. Pues muchas gracias, Aurelio. También a los 2 ponentes que habéis intervenido por ajustaros al tiempo dentro de
esa flexibilidad de la moderadora que se exige. Pero vamos a pasar a la tercera ponente y voy a dar la palabra a Judith Flórez Paredes, y hemos querido contar esta tarde con responsables, en este caso de la Federación Española de Municipios y Provincias, con la Directora General de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial, sin duda porque somos conscientes de que esa visión de conjunto y de coordinación entre las entidades locales nos va a permitir colaborar en articular una política de Estado, como bien decía Juana, pues también desde el mundo local y, sin duda, como decía yo al principio de mi intervención, pues sabiendo poner a los ciudadanos en el centro de esa recuperación. Sin duda, como los demás miembros de esta mesa, iba a decir, Aurelio, tú no, pero ya desde la moderadora, Juana y Judith, compartimos que somos licenciadas en Derecho, en este caso Judith por la Universidad de Oviedo, y abogada colegiada, lo que yo también comparto, Judith, así que otra faceta en la que nos entendemos, y sin duda destaca su compromiso público desde el inicio de su carrera. Responsable jurídica de la Oficina del Defensor del Soldado en Asturias, letrada jefe de la Oficina Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Oviedo, jefa de Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno de España en Asturias, y sin duda su implicación de todos los cargos electorales, con una experiencia sin duda inigualable para alcaldes y concejales. Fue concejal del Ayuntamiento de Avilés, ha sido diputada en la Junta General del Principado de Asturias, así que lo ha visto desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista del que le ha tocado asumir la responsabilidad política. Con este amplio bagaje, sin duda, Judith, pues mi pregunta para iniciar esta charla sería: ¿cómo ves el papel de las entidades locales en la gestión de los fondos Next Generation y cómo crees que se va a poder instrumentar esa participación? Muchas gracias, Judith. Muchas gracias, Ángeles, presidenta de la Diputación. Muchísimas gracias a Desmontañas por hacer posible que hoy estemos conectados. Juana, un saludo muy especial desde la Federación Española de Municipios y Provincias, y con Aurelio, porque hemos compartido muchas inquietudes, muchas jornadas, y seguramente que compartiremos muchos proyectos en un futuro temprano. Extiendo el saludo a todos los que nos seguís, alcaldes, alcaldesas. He visto los paneles pues desde todos los puntos de España, con lo cual un saludo muy especial, porque además creo que en vuestra mayoría, los que estáis conectados, sois alcaldes, alcaldesas de municipios de los que llamamos de menor población, de municipios de menos de 5.000 habitantes. Bueno, pues entrando ya en la materia, que es lo interesante y es lo que esperan los compañeros y compañeras escuchar de nosotros. ¿Cuál es el papel que deben de tener los gobiernos locales ante un plan de recuperación? Pues el papel es el mismo papel principal que le compete al resto de las administraciones, como ha dicho Juana y como has dicho tú también en la primera intervención. Pero el mismo papel al mismo nivel, es decir, a la misma jerarquía, al mismo rango de actuación, de decisión y de configuración de estos fondos. Fijaros, hace un año estábamos encerrados y desde vuestros ayuntamientos gestionabais la peor crisis social, económica, la peor crisis probablemente institucional incluso que sufría nuestro país. Y fuisteis capaces de salir adelante, fuisteis capaces de organizar los servicios, fuisteis capaces de enfrentar la pandemia, fuisteis capaces de hacer territorio, de hacer gobernanza, y por lo tanto fuisteis capaces de demostrar una vez más que de las crisis salimos, y salimos desde las instituciones, desde los ayuntamientos, por supuesto, en la primera línea. Como ya lo hicimos en otras crisis anteriores. Yo quiero recordar la crisis de 2008, precisamente desde la Delegación de Gobierno. Ángeles, tú hacías referencia a mi paso por la Delegación del Gobierno de España en Asturias. Algunos compañeros y compañeras que me siguen y que estoy viendo también, alcaldes asturianos, José Antonio en Allande, Cecilia, vicepresidenta del Consejo Territorial de la FEN, desde el Franco. Salimos adelante en un plan de choque, ¿os acordáis? El plan E, donde tuvimos que movilizar miles de millones para, digamos, hacer barrera frente a la burbuja que se pinchaba y que hundía pues, todo alrededor. Y lo hicimos.
Y lo hicimos, pero los ayuntamientos grandes, medianos y pequeños, y lo hicimos más los pequeños. Pero es que es una razón de número. Este Estado, que como dice Juana, lo conformamos todas las administraciones, está formado nada menos que por un 85% de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. De los 8.131 ayuntamientos, yo siempre lo digo, soy muy pesada, pero es que no quiero que se le olvide a nadie. De los 8.131 ayuntamientos, más del 85% tenemos menos de 5.000 habitantes. Habéis enfrentado otras crisis y esta también lo haréis. ¿Y cómo queremos que se haga desde la Federación Española de Municipios y Provincias? Ángeles, que participa de la Junta de Gobierno de la FEN y conoce cuál es la inquietud de esta Junta de Gobierno y cuáles son las propuestas que los alcaldes y alcaldesas trasladan a la Federación Española a todos los meses en vuestras reuniones, en vuestras sesiones. Mañana tendremos una. Ángeles, si no me corriges, sí, pero desde el principio de la pandemia la Federación Española ha reivindicado el papel principal, actor y actuante para salir de esta crisis. El plan de recuperación no sale adelante si no se cuenta con el concurso de los ayuntamientos, de todos los ayuntamientos y de los gobiernos provinciales, junto con los gobiernos insulares, de los cabildos y de los consels de Canarias y de Mallorca. Vamos a observar cómo una importante cantidad de recursos, esto ha sido un éxito de gestión en la negociación del Reino de España y de su representante, que es el Gobierno de España ante las instituciones europeas, vamos a recibir una cantidad muy importante de recursos para hacer frente a la recuperación social, económica de nuestro país. Y este plan no será eficaz, no será eficiente, no tendrá éxito si no cuenta con los gobiernos locales y con los gobiernos provinciales. Por una sencilla razón, una razón lógica, una razón casi de sentido común. El Estado y las comunidades autónomas llegan a donde llegan, pero no llegan a todo el territorio. Y los ayuntamientos y los gobiernos provinciales sí llegamos a todo el territorio, estamos en todo el territorio y estamos gestionando estos intereses y haciendo posible que nuestra ciudadanía pueda enfrentar y afrontar en mejores condiciones la situación. ¿Qué necesitamos para ello? Bueno, una primera parte creo que ya la tenemos, y es que somos interlocutores en primera línea, estamos en las mesas de negociación junto con el resto de las administraciones, así lo demuestra la Conferencia Sectorial para la Gestión de los Fondos Europeos de reciente constitución, de la Federación Española de Municipios está presente y por lo tanto están presentes todas nuestras entidades locales. Con lo cual, el primer grado, que es la interlocución, la tenemos, la hemos conseguido y además lo hacemos con muchísima satisfacción y con mucha responsabilidad para poder enfrentar todos estos planes y todos los proyectos que nos vienen por delante y de los cuales nos tenemos que beneficiar. ¿Cómo debemos hacerlo? Defendemos una gestión directa, defendemos una asignación directa de parte de los fondos y defendemos una participación directa en la estructura de esa asignación y también autonomía para decidir la finalidad y los objetivos de nuestros proyectos. Ahora bien, estos no son ilimitados, lo decía Aurelio ahora, tenemos que enmarcarlos dentro de unas directrices que vienen definidas por el Plan de Recuperación, de Transformación y de Resiliencia. Y en esas políticas palanca, Aurelio anunciaba algo importante que hemos advertido desde la primera formulación del plan. Prácticamente cabe todo. Prácticamente cabe todo. Vamos a ser prácticos, vamos a ser realistas y en las políticas palanca que van a ser los pilares fundamentales desde los cuales podamos enfrentar la recuperación y afrontar la recuperación, tiene cabida la mayoría de nuestras necesidades municipales que vosotros conocéis también. Desde la conectividad, eliminación de la brecha digital, que además se complementa, os recuerdo, con el plan España Digital 2025, donde habla de las herramientas del despliegue de 5G, de las últimas generaciones de comunicaciones y de telecomunicación, pasando por los proyectos ambientales, de transición justa, por supuesto la cohesión social, las políticas de igualdad, tanto desde la igualdad de género como desde la igualdad
territorial, y esto es importante, desde la igualdad territorial. No hay recuperación sin igualdad, no hay recuperación sin que todos estos proyectos y estos objetivos alcancen a todos, y alcanzar a todos es a todos los territorios y a toda la población. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos enfrentarlo? Es un poco pronto, lo decían Aurelio, lo decía Juana y sobre todo Ángeles en su introducción, que además Ángeles como presidenta de una diputación de un territorio que cuenta pues desafortunadamente con todos los indicadores de riesgos demográficos, es un territorio envejecido, es un territorio que tiene riesgos de despoblación, es un territorio con núcleos aislados, es un territorio además que cuenta, digamos, bueno, pues con determinadas dificultades también, incluso territoriales, por la ubicación en la que se encuentra tu provincia, Ángeles. Pero vuelvo al inicio de la exposición. ¿Cómo debemos hacerlo? Pues solicitando, reivindicando, haciendo posible, y ya nos queda poco tiempo, que los instrumentos de ejecución, es decir, los reglamentos de ejecución de estos fondos, los programas operativos, se adapten realmente a nuestras estructuras institucionales. Hasta ahora los fondos europeos han sido gestionados, lo sabéis, mediante autoridades de gestión, mediante autoridades intermediarias, porque esto es así, esto es lo que ha establecido la Unión Europea en su relación con los Estados miembros. Ocurre que España pues, tiene un nivel territorial complejo. Tenemos un nivel territorial, confluyen 3 administraciones, la General del Estado, las comunidades autónomas y ahora los municipios. Y yo creo que es el momento propicio, el momento oportuno para que el nivel local sea reconocido en los reglamentos de ejecución, en los futuros reglamentos de ejecución de los fondos, en los reglamentos operativos, sean reconocidos los gobiernos locales. Se han dado algunos pasos que además pues nos dan buenas expectativas. Algunos de los pasos ha sido el decreto, lo conocéis, el decreto 36/2020, donde ya se habla de la simplificación de procedimientos, se habla de la simplificación de la contratación, se intenta establecer ya mecanismos de agilidad para que hagamos posibles estos recursos en cuanto lleguen al Reino de España y se puedan distribuir entre los niveles territoriales. ¿Hace falta alguna cosa más? Pues probablemente hace falta alguna cosa más y sería dar ya ese salto cualitativo según el cual se nos reconozca, al menos para enfrentar este plan coyuntural, como es el plan de recuperación, de transformación y de resiliencia, que se nos reconozca como autoridades directas, como autoridades no intermediarias en la gestión de estos recursos. Esto haría posible la eficiencia en el sentido de que los recursos que llegan a los territorios de manera, digamos, más directa, más cercana, con mayor proximidad, cumpla los fines para los que se han solicitado, que es en su mayoría o en su totalidad, me atrevería a decir, o me atrevería a aventurar, el bienestar de la ciudadanía que tenéis que gestionar en vuestros territorios, la mejora de los servicios. A este respecto sería importante también que en este país empezáramos de verdad, a establecer las fórmulas de descentralizar los servicios, de tal manera que los territorios, los gobiernos locales, que conocéis las necesidades de la ciudadanía, las necesidades institucionales de vuestras organizaciones, las necesidades territoriales, podáis, sin tutelas superiores o sin acompañamientos necesarios de no se sabe quién, el poder gestionar los recursos que al fin y al cabo son los recursos de la ciudadanía y que no son nuestros recursos. ¿Cómo podríamos, digamos, envolver todo esto, digamos que con un envoltorio que haga atractivo, ¿no? este regalo o este paquete de actuaciones? Pues con el refuerzo institucional. Venimos hablando de ello a lo largo de todo este tiempo y venimos sobre todo planteándolo por lo siguiente. Vamos a ver, hace un año
concluyo aquí para dar cabida al debate posterior, a las preguntas de los compañeros y compañeras. Hace un año, como digo, nos encerramos por una pandemia, una situación realmente trágica que todavía arrastramos. La FEN también se encerró. Hace un año nos tuvimos que ir a casa, pero no nos apagamos. Tuvimos que seguir trabajando, hacerlo con estas cosas que por un lado tan beneficiosas, pero por otro lado tan tremendas, porque yo esto lo explicaría mucho mejor y de forma mucho más cómoda, pues viéndonos de manera más cercana, ¿no? Y de forma presente. Pero como os decía, todos nos encerramos y todos tuvimos que enfrentar una situación, una crisis y empezar a solucionar para nuestros ciudadanos y para nuestras instituciones. Y lo hicimos. Claro que lo hicimos desde la Federación Española y lo hicisteis vosotros. Estábamos gestionando vuestras inquietudes, vuestras preocupaciones, vuestro sobreesfuerzo, porque en algún momento habrá que hablar del sobreesfuerzo que habéis tenido en todo este tiempo, sobre todo en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y lo hicisteis, lo hemos informado, lo hemos relacionado, lo hemos trasladado. Hemos visto cómo organizasteis vuestros servicios municipales, hemos visto cómo organizasteis vuestras escasas herramientas en algunas ocasiones, incluso las tecnológicas. Hemos visto cómo habéis aplicado vuestros recursos económicos también escasos o nunca suficientes para poder hacer frente a la pandemia. Por lo tanto, el haber sido capaz de enfrentar esta situación, haberle dado respuesta, sin duda significa que la gestión de estos proyectos, de estos recursos que en breve estarán aquí ya en nuestro país para ser asignados, sin duda tienen que contar con vuestras fortalezas y contar con la experiencia que habéis demostrado a lo largo de este tiempo. Concluyo esta parte diciendo que necesitamos el que se nos reconozca como entes gestores de nuestros propios recursos, que se haga con autonomía y que se haga con el principio de respeto a la responsabilidad de cada uno de nuestras instituciones o de nuestros niveles institucionales, también el local, y sobre todo que se articulen, es una cuestión de derecho administrativo, que se articulen herramientas simplificadoras, flexibilizadoras, que hagan posible que estos recursos lleguen a nuestros ayuntamientos, sobre todo de forma temprana, de forma rápida, y que posteriormente se puedan aplicar de forma ágil y eficiente. Tenemos que eliminar barreras administrativas, tenemos que simplificar nuestra ley de contratos, tenemos que simplificar nuestra ley de régimen jurídico y de procedimiento administrativo, y tenemos que implementar además pues todas las herramientas tecnológicas y de modernización de las administraciones que ya conocemos, que ya tenemos en perspectiva, pero que sin duda son muy necesarias para que los fondos cuando lleguen sean eficaces y sean eficientes a los fines a los que pretenden servir, y que a vosotros os ayude sobre todo a gestionar esos recursos para darle satisfacción a esas necesidades y a la ciudadanía, que es al fin y al cabo a la que estáis sirviendo, como venís demostrando en todo este tiempo. Muchas gracias, Judith. Me disculpáis que haya cogido el teléfono, pero era mi hija y eso es lo único que las madres cogemos cuando estamos trabajando. Me disculpáis, Judith, que he cogido el teléfono al final. Muchas gracias a todos los ponentes y, bueno, algunos ya están preguntando y directamente los ponentes están contestando, que veo a Juana muy activa en el chat y, por lo tanto, bueno, pues vamos a ir dando paso a algunas de las preguntas. Tenemos un saludo también desde Italia, desde UNCEM, la Unión de Comunidades y Municipios de Montaña. Enhorabuena por el gran trabajo por el Ministerio del Reto Demográfico y Es Montañas, los 10 ejes y las acciones articuladas como ejemplo de buen gobierno, y la disposición de Nuria, de esta organización de la Unión de Comunidades y Municipios, para colaborar con Es Montañas.
otra felicitación y una duda. En la parte que toca respecto a la participación ciudadana en los pueblos, ¿qué papel van a desarrollar las entidades sociales existentes? A lo mejor Aurelio, como entidad social, puede resolverlo. No sé si Juana o Judith tenéis una idea clara. Y voy a leer, si queréis, 2 o 3 preguntas, ¿os parece? Y luego las contestamos. Pues sería la participación de las entidades sociales existentes. Luego, ¿dónde podemos encontrar los documentos que ha comentado Aurelio García? Pues sin duda, si se refiere a los ejes y a las directivas, digamos, de los fondos, etcétera, pues a lo mejor la Secretaría de Montañas, Martet, sí que podemos, a través de GEMA, hacerles llegar, ¿no?, lo que es el Real Decreto, lo que es la documentación de la presentación de los fondos, etcétera, pero yo creo que está todo publicado, ¿no?, en las páginas, por lo menos, del Ministerio y también de Gobierno de España. Mira, Juana lo ha colgado directamente. Bueno, lo tenéis en el chat. Los enlaces al Miteco de reto demográfico y a las medidas. Las 130 medidas de la comisión delegada, a la que hice referencia al inicio. Nuria, que me manda recuerdos del Piamonte. Aquí. La FEM también ha enviado toda esa documentación a los municipios. Y Emilio dice: buenas tardes, quiero trasladar algunas preguntas. Los municipios pequeños de alta montaña solemos estar declarados... Emilio, ¿estás conectado? Emilio, es que le veo... Sí, estoy conectado, ¿se me oye? Sí. ¿Puedes resumir un poco tus preguntas para los ponentes, si te parece? Bueno, sí, lo que decía era que los municipios de montaña solemos tener figuras de protección declarados como espacios naturales protegidos, con regulaciones propuestas por instituciones autonómicas o insulares que restringen bastante la posibilidad que tenemos de desarrollar proyectos nuevos dentro de nuestro territorio, ¿no? De hecho, nuestras competencias urbanísticas muchas veces están limitadas y condicionadas totalmente por esas determinaciones. No podemos incluir usos nuevos e incluso para los usos tradicionales tenemos ciertas limitaciones. Entonces, cualquier iniciativa que se quiera o se pretenda hacer, pues tiene muchísimas trabas, ya no solo burocráticas, sino a nivel técnico. Tenemos que dar unas solicitudes de calificaciones territoriales que se eternizan en 2 o 3 meses para que nos resuelvan. Y eso pues desincentiva tanto el trabajo como la inversión, como cualquier cosa, ¿no? Y la otra pregunta iba en el sentido de que se dice que debemos tener o propiciar la colaboración público-privada, y nosotros desde los ayuntamientos pequeñitos, pues la verdad que yo al menos no tengo experiencia ninguna. No sé si es que podemos firmar acuerdos con Endesa o Iberdrola y qué procedimiento administrativo sería el adecuado para eso, qué proyectos pudiéramos desarrollar, etcétera. Simplemente era eso. Gracias. Pues Juana ha contestado, veo a todas las preguntas del chat, que se ha dado mucha prisa y cosa que es muy de agradecer. Juana, si quieres, porque sí que es interesante la contestación que has dado a Emilio, por si quieres comentar un poco sobre todo todos los elementos de protección o normas urbanísticas, la dificultad, ¿no? Muchas gracias, Ángeles. A ver, yo intentaba dar una respuesta en algunas cosas rápidas, pero no tenemos resueltas muchas de las preguntas. Esto también os soy sincera, que obviamente estamos aquí para estar a vuestra disposición, pero para saber que también estamos viendo y articulando la manera en la que podemos ayudar a nuestros ayuntamientos. En el caso de las particularidades de montaña, como comentaba,
pues evidentemente sabemos que existen esas trabas, pero también somos conscientes que a día de hoy tenemos que empezar a dar respuestas a situaciones que antes no teníamos. Pero no podemos dar una respuesta única ni homogénea a todas las necesidades de nuestro territorio. Por eso es importante, y lo decía al principio de mi intervención, que yo sé que parece más estratosférica, pero es tremendamente sincera ante la situación en la que nos enfrentamos, y es que ninguno de nosotros tenemos una respuesta a la hora realmente de revertir la situación en la que ya estábamos, que no vamos a revertir ahora de un día para otro. Tendremos que ser conscientes de esta situación, pero que además ahora nos encontramos con dificultades adicionales. Lo que sí que estamos trabajando, y es lo que yo intentaba contestar, en fin, de una forma un poco sencilla, es precisamente en un elemento que creo que señalaba Judith al final de su intervención en relación a las trabas burocráticas, pero también en función a cómo nosotros tenemos que generar los cambios normativos que den respuesta a las situaciones a las que se enfrentan los diferentes niveles de nuestra administración local, porque no es lo mismo los municipios de montaña, ni son lo mismo los de menos de 5.000 habitantes, ni aquellos que tienen población flotante, ni aquellos que están en el interior. Es decir, no podemos dar una respuesta, que creo que es lo que hemos venido haciendo, insisto, los poderes locales, los poderes públicos, como han podido hacerlo durante todos estos años, pero yo también mando el mensaje de que miremos para adelante, no busquemos ya tanto la responsabilidad de lo que no hemos hecho, pero seamos conscientes que ahora lo que nos toca hacer van a tocar soluciones de consenso imaginativas. Y ahí vuelvo a insistir en el ámbito de la coordinación multinivel, porque a mí las expectativas frustradas, y lo digo con toda la responsabilidad que tengo en este momento, me parece que no son honestas. Es decir, ¿vamos a tener muchísimo dinero? Sí. ¿Vamos a ser capaz de gastarlo todos los niveles de administración? Pues ahí es donde tenemos que estar, a la altura todos. Y si no lo hacemos desde un diálogo honesto y de colaboración y coordinación, seguramente vayamos a perder una oportunidad. Yo creo que no la vamos a perder. Yo creo que todos hemos hecho un aprendizaje durante esta pandemia, que son aprendizajes personales, pero son aprendizajes institucionales, de respuesta. Lo decía Judith. Quien ha estado en la trinchera es el ámbito local. Quien se ha tenido que enfrentar a competencias una vez más que no son suyas y dar esa primera cara a personas que estaban sufriendo es en el ámbito local. Yo no digo que no lo hayan hecho otros niveles de administración, pero quien está en el territorio, quien está en esa primera puerta de entrada es el ámbito local. Pero tenemos un nivel de expectativa en relación a la financiación que tiene que ser un nivel de expectativa que seamos capaces de manejar desde esa colaboración, desde esa responsabilidad de todos los niveles, y sobre todo que también sepamos que no solamente es una cuestión económica, que lo es, de inversiones, ¿no? Que es un poco la tensión que tenemos en este momento, lícita y legítima, por supuesto, pero que tiene que ver con esas reformas normativas que yo creo que son absolutamente necesarias para que podamos abordar esas necesidades específicas de los municipios de montañas, pero también algunas otras necesidades específicas de otros de nuestros ayuntamientos. Y ahí lo quiero enlazar, y por tanto, en eso estamos pensando en cuáles son las reformas normativas. En el plan de medidas que yo he colgado, de las 130 medidas, hay muchas que son de inversión, pero el plan de recuperación habla de dos tipos de medidas, de inversión y de reformas. Las inversiones son importantes, es un poco como dice el secretario general de Reto, Paco Boya, son un poco, permitidme la expresión, los paliativos, pero esto es solamente un primer esfuerzo. O sea, nuestra estrategia nacional de lucha contra la despoblación 2030 tiene que tener una mirada mucho mayor, y ahí es donde entra, digamos, la negociación que estamos haciendo de las reformas normativas que necesita nuestro país. Nuestras reformas normativas obviamente tienen que estar absolutamente vinculadas al ámbito competencial. Y el ámbito competencial de gran parte de las medidas del plan de recuperación están en nuestras comunidades autónomas. Yo estoy haciendo una ronda de diálogo con todas las comunidades autónomas antes de nuestra próxima conferencia sectorial, y cuando me preguntan sobre la financiación, yo respondo que financiación vamos a tener, y gran parte de esa financiación va a estar en las regiones. Y lo que yo les digo, ¿nos vais a ayudar a que lleguen a los ayuntamientos?
porque es que te necesitamos que lleguen a los ayuntamientos. Y por tanto, que el diálogo, lo planteaba también Judith antes en la conferencia sectorial ahora, digamos, del plan de recuperación, pero nos vamos a enfrentar con numerosas conferencias sectoriales que van a querer intervenir, por supuesto, con toda legitimidad, en todas esas políticas palanca que a su vez tienen sus componentes, pero que son políticas sectoriales. Yo sé que yo lo que cuento es un poco la articulación, pero que creo que es muy importante que distingamos dónde tenemos que poner el foco, que es en las inversiones y en la articulación y en las reformas que queremos hacer. Las reformas normativas volvemos a estar en ese mismo diálogo. Y quiero hacer una referencia que la quiero vincular también a lo que planteaba Aurelio, que conoce muy bien al territorio y que con él estamos construyendo, ¿verdad?, esos procesos de innovación y de inteligencia territorial que necesitamos ensayar, porque en algunas cosas hemos fallado, si no, no estaríamos donde estamos, seamos también en ese sentido conscientes. Y ahí creo que el tema de la participación, y preguntaban en el chat el tema de la participación social y por tanto de esa gobernanza abierta es absolutamente clave. No vamos a poder definir y acertar si no contamos ya no solamente con el ámbito local, que yo ya me veis que soy una absoluta convencida, ¿no? Soy una believer, pero también lo soy de la ciudadanía que está en el territorio y de cómo podemos vincular y generar esos procesos de transformación en el ámbito local de la mano de la ciudadanía. Y en eso también nos tenemos que empeñar. Y ahí también os digo que, bueno, es verdad que llevamos muchos años ensayando este tipo de formatos, sobre todo en el ámbito local, pero que ahora más que nunca se convierten en esenciales y que tenemos que ser conscientes de la capacidad de poderlos escalar. Y desde la Administración General del Estado somos conscientes que tenemos una capacidad de actuación en el territorio, de inspiración, pero que en el ámbito territorial cada territorio conoce quiénes son sus actores, sus alianzas público-privadas, y ahí también vuelvo a enlazar con esa pregunta que lanzaban sobre ¿podemos ensayar procesos con empresas grandes? Sí, pero las manifestaciones de interés, por ejemplo, ¿no?, de las que comentabais vosotros y también comentaba Aurelio, nos están dando una foto fija que esperamos poderla compartir lo más depurada posible con todo el mundo lo antes posible. Nos están dando también una información de los territorios donde podemos construir alianzas público-privadas o con el tercer sector, que ya no solamente son las grandes empresas, también exploremos esas nuevas formas de trabajo y donde nosotros, en el ámbito de las convocatorias, nosotros desde la Secretaría General no tenemos, a día de hoy, no tenemos componente del plan de recuperación. Es decir, no tenemos financiación europea. Aún así vamos a sacar convocatorias de presupuestos generales del Estado precisamente para articular procesos en el territorio. Pero nuestra idea es que esa, digamos, financiación que nos llega de Europa se pueda hacer a través de convocatorias de los diferentes ministerios. Ahora, ¿tenemos que ir al ejercicio de convocatorias que estén desconectadas o que sean, digamos, cuestiones puntuales? ¿O vamos a generar transformación? Y ahí es donde tenemos todos el reto, ¿no?, de la construcción diferente. Y no puedo estar más de acuerdo con Aurelio, y lo ponía en el chat, y esto también vuelvo a ponerme la chaqueta del ámbito local, y es pensad, soñad en proyectos, porque la financiación va a estar. Y es verdad que nosotros os tenemos que ayudar a alcanzar esa financiación. Estoy totalmente de acuerdo, no es fácil. Pero los proyectos, es decir, cuando uno piensa dónde quiere situarse en el mundo o las necesidades que tienen, son independientes de ese momento, digamos, de la financiación concreta, ¿vale? No sé si me estoy explicando bien, porque creo que lo ha explicado tan bien Aurelio que yo lo mismo estoy haciéndome una bola. Pero pensad en eso, porque vías de financiación os vamos a intentar proporcionar cuando menos toda la información y el apoyo posible. Pero no dejéis de soñar, porque de tu definición, de tu planificación del territorio, si la tienes clara, luego es mucho más sencillo que eso tenga un vehículo. No que adaptes tu planificación al hecho de que haya una convocatoria. Nosotros vamos a hacer convocatorias para emprendedores jóvenes, para mujeres, vamos a hacer para entidades locales sin ánimo de lucro. Y estos son solamente las 3 primeras líneas. En cuanto tengamos más presupuesto, haremos más. Pero, último mensaje, alianzas entre lo público y lo privado. Ni lo público a nivel de subvención va a dar la solución a la innovación,
ni lo privado seguramente solo tiene que tener ese componente de transformación social. Yo sé que estamos, una vez más, en algo que suena un poco tópico, pero sí es un cambio de paradigma. Y si ahora hay una oportunidad de hacer algunos cambios en el territorio, seguramente nos estamos nosotros y nosotras enfrentando a ello. Nosotros queremos tener, nosotros y nosotras, la máxima colaboración, la máxima transparencia, dentro de que a veces la administración pues tiene sus dificultades burocráticas, por no decir muchas dificultades burocráticas, pero a pesar de ello, o contando con ello, mejor dicho, yo creo que podemos hacer un ejercicio de determinados proyectos importantes, visibles, donde haya una transferencia de conocimiento que implique cambios realmente en la forma de ver cómo tenemos que gestionar. Muchas gracias, Juana. Yo en breves minutos tengo un compromiso y voy a dejar la palabra a Marcel para que termine de moderar esta mesa. Me voy a despedir de todos los que os habéis conectado hoy en este webinar de Es Montañas, a todos los alcaldes, concejales, a todos los que hoy pues, nos hemos unido a través de una pantalla. Dar las gracias por darme la oportunidad de moderar, a todos los ponentes, y sí que me gustaría solo a la persona que ha hecho la pregunta de de acuerdos públicos y privados con empresas privadas, decirle que nosotros en la Diputación de Palencia ya estamos avanzando uno y que pueden venir mucho también de la mano de los servicios públicos que prestas, que a veces lo haces a través de empresas y en las que ya están metidas en una innovación en la que tenemos la dificultad de que en municipios más pequeños o en provincias con otra dificultad o con otras características, pues no aplican esa innovación en primer lugar, ¿no? Bueno, pues intentar empujar para que ser de los primeros que podamos transformar esos servicios y que nuestro territorio tenga esa oportunidad. Nosotros lo hacemos en materia de residuos o de transporte, etcétera. Bueno, pues ahí hay algunas cuestiones y sí que hay que decir que se ha agilizado la burocracia porque, por resumirlo un poco, el modelo es un acuerdo público-privado que se podría identificar como una UTE, que todo el mundo sabe lo que es, lo digo para que no entremos en disquisiciones, quiero decir que cada uno mantenemos nuestra personalidad, no creamos ninguna figura jurídica nueva, etcétera, ¿no? Bueno, así se lo cuento yo a los alcaldes, ¿no? Cuando me preguntan, etcétera, digo, bueno, pues en el fondo es una UTE público-privada, ¿no? Y que a muchos territorios, como bien ha dicho Judith de mi provincia, pues nos va a ayudar, porque mi provincia, por dar 3 datos de los que se ha referido Judith, tiene más de 8.000 kilómetros cuadrados, es decir, que cabría el País Vasco o cabría la Comunidad de Madrid en la provincia de Palencia, y tenemos pues una población en torno a 160.000 habitantes. Pensad que el País Vasco tiene en torno a 2,5 millones de habitantes, que serían las 9 provincias de Castilla y León. Con eso defino un panorama de gestión, fundamentalmente de gestión territorial y poblacional, que seguro que a muchos de mis compañeros, de los que estáis ahí, pues os identificáis, ¿no? Con esas características de esta España de interior, pero como bien dice Juana, llena de oportunidades, yo lo digo, de personas que apostamos por nuestra tierra, por nuestro patrimonio, por nuestra historia, etcétera, ¿no? Y con eso yo termino. Es una gran oportunidad los fondos europeos. Yo muchas gracias a los ponentes. Habéis dado algunas claves creo que muy interesantes y sobre todo esa disposición que tenéis siempre de atender a las entidades locales cuando llamamos. Así que gracias, un abrazo a todos y que mi teléfono también y mi disponibilidad para todos los compañeros de Es Montañas. Marcel, te dejo la palabra. Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias, Nuria. Ángeles. Un saludo, que vaya bien. Arrivederci. La mando un beso fuerte a Nuria Mignone. Que vaya muy bien. Yo creo que ya se nos está yendo el tiempo. Llevamos prácticamente ya 1 hora y media de webinar. Simplemente quería agradecer a los ponentes todas las palabras tan interesantes que han tenido.
bueno, hay que comprender que nosotros en los pequeños municipios, y toda la gente que veo aquí prácticamente son de municipios muy pequeños, pues realmente se ha generado una gran expectativa, ¿no? Respecto a los fondos europeos. Los vemos, como bien se ha dicho en la mesa, como una enorme oportunidad cara a transformarnos y cara a nuestro futuro, y realmente pues sí que tenemos cierta preocupación sobre cómo poder entrar y cómo poder acceder, ¿no? Aquí Mari Carmen Mayo ha puesto una frase de estas bueno, que son muy esclarecedoras, ¿no? Dice, realmente cómo vamos a poder acceder a los pequeños municipios a estos fondos sin morir en el intento. Creo que Aurelio ha dado en la clave. Hay que tener las cosas preparadas porque si no, no nos va a dar tiempo de entrar. Y realmente creo, y hay que agradecer mucho a Reto, Juana y Paco, que hoy no está con nosotros, pero bueno, sabemos que intercede por todos nosotros en estas cuestiones, y a la FEM, a Judith y a todas las personas que están en la FEM, por empujar para que los gobiernos locales participen de estos fondos. Creo que hay que seguir en esta dirección. Creo que también tenemos todos una preocupación, que es que no solo las comunidades autónomas, sino también el propio gobierno central fagocite los fondos para cubrir sus necesidades propias y los municipios no puedan llegar a entrar. Por eso creo que es importante que haya partes de esos fondos que sean específicas para los municipios. Espero y deseo, y creo que está siendo así, que esto se consiga y unas partes vayan directamente. Lo que estaba comentando Judith yo creo que es importantísimo, ¿no? Lo que son los reglamentos, porque una cosa es gastar, y yo creo que para eso los ayuntamientos y los ayuntamientos pequeños somos unos campeones. O sea, nosotros, si nos dan una subvención, si nos dan dinero, lo gastamos con velocidad, con diligencia, con rapidez, para lo que necesitamos o para las ideas que tenemos. Y otra cosa es gestionar fondos europeos, que yo creo que ahí es donde tenemos los ayuntamientos pequeños la mayor complicación. Primero, por falta de personal para poder poner negro sobre blanco esas ideas, y lo que decía bien Aurelio, para trabajarlas en un buen proyecto. Y segundo, para la propia gestión de los fondos, ¿no? Cualquiera que haya gestionado programas LEADER, que al final son fondos europeos, pues evidentemente entiende la complejidad que tienen. Agradeceros a todos la participación. Espero que la próxima vez y en el próximo webinar que nos podamos encontrar podamos conocer cosas mucho más concretas. Yo creo que muchos estamos muy atentos a todo lo que sale, pero sí que quiero recomendar, porque puede servir de mucha ayuda, tanto los que sois socios de Desmontañas, la guía que editamos hace unos años para la gobernanza de las montañas, que os puede dar muchas ideas, pero también el documento que ha colgado Juana por aquí de las 130 medidas de reto demográfico, que yo creo que de ese documento también se pueden sacar muchas ideas para ir pensando o para ir ya preparando todos estos proyectos. Gracias a todos. Siento no tener más tiempo para atender más preguntas, y os esperamos en la próxima webinar que organicemos desde Desmontañas. Un saludo.